Bueno, estamos con Rodolfo de Lucía, fiscal del caso Micaela Ortega, en el juicio que se siguió contra Jonathan Luna. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo le va? ¿Qué ¿Cómo te va? tal? Buenos días. Nos estudiamos. ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno. Rodolfo, este es un caso en el que el imputado ya era culpable antes del juicio. Puede ser de alguna manera por las pruebas que ya sabíamos que teníamos desde la investigación. Creo que la expectativa era de un juicio en el que se iban a reeditar pruebas que, que ya venían demostrando desde un principio que estábamos sobre la pista correcta y no había otra posibilidad de que no fuera Luna el autor de este hecho. Y cada cosa que se iba descubriendo lo incriminaba más. Sí, sí, exactamente. Cuando la primera prueba que tuvimos fue obviamente cuando empezamos en el día que finalmente terminamos las pertenencias de la nena en su casa. Pero después se fue reforzando con el correo de la investigación cuando los testigos reconocieron que el gorro que estaba en el lugar del hecho era de él justamente y cuando empezamos a recibir los diálogos de las pericias del teléfono celular y veíamos todo el patrón de conducta que tenía Jonathan Luna respecto de decenas de adolescentes de edades parecidas a la de Micaela, y después cuando también recibimos los diálogos de Facebook algunos meses después, nos seguían confirmando que estábamos sobre la pista correcta y que todo el cuadro, desde esta prueba documental, lo que nos contaban los testigos y el perfil criminalístico que nos armaron sobre su personalidad, era todo compatible con la hipótesis de que Jonathan era el autor del homicidio. Eh, Vos pediste en prisión perpetua, se dice así. Eh, Exactamente, pedimos prisión perpetua, que es la única pena posible para los homicidios agravados como era el caso de Micaela. En caso de que los jueces la den la prisión perpetua, ¿cuánto tiempo va a pasar Luna en la cárcel? No es muy fácil estimarlo anticipadamente. Mm, La prisión perpetua no es, digamos, no tiene una duración determinada, más allá de que la palabra perpetua obviamente se claro. refiere a algo que dura durante toda la vida de la persona. Lo cierto es que en principio a los 35 años de prisión los condenados a prisión perpetua pueden pedir la libertad condicional si cumplen con otros requisitos. En el caso de Luna nosotros pedimos también que lo declararan reincidente porque tiene una condena de poco tiempo atrás en Río Negro, que es justamente la pena por la que después Sí. no se había presentado esa libertad transitoria. Y si el tribunal nos hace lugar y lo declara reincidente, esta situación impide que él pueda pedir la libertad condicional a los 35 años. Y también hay otros beneficios que prevé la ley de ejecución que tampoco lo pueden pedir los condenados a delitos de cierta gravedad como lo que se le imputan a él. Así que en principio no podría pedir este beneficio a los 35 años de condena, y en ese momento es difícil pedirlo desde ahora porque depende de criterios jurisprudenciales, de lo que puedan decir los máximos tribunales de la provincia o de la nación sobre qué implica la prisión perpetua. Rodolfo, ¿y por qué crees que pasó lo que pasó en Río Negro, de que el juez Juan Pablo Chirinos, después de darle las salidas transitorias, supongo que en el marco de la ley, y después, al saber que no volvió, no se lo buscó adecuadamente? ¿Por qué pasó eso? ¿Qué reflexión tenés vos con eso? Eh, Hasta lo que sabemos hay una estructura del Poder Judicial que en general no tiene un sistema previsto para ponerse a buscar inmediatamente y en forma activa a cada persona que está violando alguna regla de conducta de presentarse o no vuelve al penal cuando tuviera alguna salida transitoria. No se disparan mecanismos automáticos de búsqueda inmediata de las personas. En general lo que se hace es seguir con una serie de protocolos, como ponerlo en conocimiento de la fuerza de seguridad para que sepan que esta persona está prófuga. Eh, es un poco lo que desnudó también esta causa en su momento, fue que esta situación que había ocurrido con Luna ocurre con decenas o centenares de prófugos, de personas buscadas por la justicia
en todo el país, incluso en la provincia de Buenos Aires hace poco volvió a ser tema de comentario en las noticias, la cantidad enorme de prófugos que tiene la provincia de Buenos Aires, que no son activamente buscados porque no hay en buena medida infraestructura para hacerlo. Y recién lo hablaba con Fernanda Petersen, y no es la primera vez que un prófugo comete un delito, ¿no? A partir de eso, no habría que optimizar estos mecanismos de búsqueda. Sí, por supuesto, es una de las tantas cosas que están pendientes de mejorar. Hay una falta que tiene que ver también con los recursos con los que se cuenta. Lo sufrimos todos los días nosotros también. Hoy nosotros en Bahía Blanca hace años que estamos con un déficit de fiscales directamente. Claro. Hoy mismo, el día de hoy, estamos con 5 fiscales menos trabajando en la ciudad, recargando a todos los demás fiscales que tienen más de una fiscalía a su cargo, y eso obviamente resiente el trabajo de todos y el servicio de justicia que se le presta a la gente, porque un fiscal que tendría que tener una cantidad de causas tiene el doble, y esa situación la estamos sufriendo hace años y depende de decisiones a veces del poder político. Por ejemplo, en cada área hay esa misma deficiencia. A veces también hay que con los mismos recursos escasos hay funcionarios más negligentes y funcionarios más activos. Eso, bueno, en el caso en el que haya negligencias que importen un incumplimiento de funciones, cada uno tendrá que responder por lo que hizo, ¿no? Rodolfo, por estar involucrado en la nena de 12 años, por todo lo que pasó, por el cuerpo escondido durante tanto tiempo, ¿es un caso de los más difíciles que te ha tocado? Sí, sin duda es el caso más difícil que me ha tocado. Yo no tengo una experiencia de demasiados años en la función. De hecho, cuando desaparece Micaela, yo estaba justamente reemplazando en una fiscalía que no tenía fiscal, que lo tuvo recién este año, y yo llevaba 8 meses como fiscal. Obviamente un caso de estas características, cualquier homicidio es un hecho grave, pero el de una nena de 12 años, eso es algo que pasa poco. Afortunadamente en Bahía Blanca hacía rato que no había una causa tan trágica como esta, y sí, fue muy difícil. Los primeros días de la búsqueda, de esos 35 días hasta que conseguimos resolver qué era lo que pasaba, fueron durísimos, de trabajo constante, de contener a la familia, a la que tampoco podíamos darle mucha explicación. Estábamos trabajando, pero no encontrábamos la manera de saber qué había pasado. Y es durísimo tener que hablar con Mónica, con Claudio, decirle que estás trabajando, pero que no tenés resultados. Y después la investigación, bueno, después se hizo más llevadera, ya con una hipótesis concreta. Y bueno, lo que fue difícil ahí es obviamente procesar toda esa tragedia por la que pasó Mónica y Claudio, con la que bueno fuimos finalmente desarrollando un vínculo más cercano por el trabajo, y porque uno obviamente se pone en el lugar de alguien que pasó esa tragedia y lo único que quiere es poder darle una respuesta. Precisamente te iba a preguntar eso, ¿no? ¿Qué hablas estos días con ellos? ¿Qué hablas diariamente? ¿Qué te piden? ¿Qué te dicen? El pedido de Mónica desde siempre fue que hiciéramos lo necesario para lograr una condena perpetua para Luna, y ella la lucha la ha llevado más por el lado de la militancia y de luchar y de concientizar contra el grooming, que es una salida espectacular que encontró ella a esta tragedia. Y las conversaciones muchas veces giraban en torno a explicarle en qué estaba la causa, qué era lo siguiente que íbamos a hacer, contarle las pruebas que estábamos recibiendo. Ella misma nos ha sugerido medidas, cosas que les interesaban que se hicieran en la causa, y muchas veces llevarle tranquilidad de que la causa estaba en principio funcionando bien y que la estábamos llevando a juicio en los tiempos que estaban previstos. Y ahora bueno, lo que nos queda, el trabajo nuestro de alguna manera terminó. Nos queda esperar la decisión del tribunal, que como siempre digo, bueno, esperemos que compartan nuestra visión sobre el caso y le dicten la condena que pedimos. ¿Te quebraste en alguno de estos días? ¿Lloraste en alguno de estos días? No estos días porque estás más preocupado por hacer bien el trabajo, pero han sido muy duras algunas reuniones con Mónica en otros momentos, cuando se hacen
charlas largas en mi oficina, y estás por ahí una hora charlando con la mamá, y corres un poco lo profesional y te involucras más en la historia personal de la nena, de ella. Han sido días difíciles. Rodolfo, ¿qué te pasa a vos cuando por ahí, no sé si lees los portales o si lees las redes sociales? ¿Qué te pasa cuando la gente pide pena de muerte para Luna? Bueno, todas las cosas, ¿no?, que se dicen contra Luna, que piden cualquier cosa para él. ¿Qué te pasa a vos cuando lees eso? Sí, lo he visto obviamente mirando en general las redes sociales. En general, más que nada me ha sorprendido las pasiones que despertaron esta causa. Obviamente es una causa totalmente excepcional, y evidentemente la gente lo vivió también con mucho dolor, y por eso hace esos comentarios y se interesa por el caso. Yo personalmente no soy partidario de la pena de muerte, nunca lo fui, y básicamente en realidad nuestra legislación y la legislación internacional no lo permite, pero es comprensible que en hechos que son tragedias que están más allá de lo que está previsto dentro de las cosas que pueden ocurrir, la gente tenga sentimientos de odio que, bueno, generan esos comentarios. ¿Vos crees que, bueno, también Luna es el culpable del caso, pero crees que hay que trabajar en que no existan más los Luna, que no existan estas posibilidades? ¿Cómo se podría trabajar en esto? Sí, está claro. Yo lo hablaba con Claudio ayer o antes de ayer. La justicia penal tiene el gran problema de que actúa cuando los hechos ya ocurrieron. Lo famoso de actuar sobre las consecuencias y no sobre las causas, ¿no? Claro, el sistema penal tiene un propósito diferente, que es aplicar penas a los delitos ya cometidos con una expectativa de prevención a largo plazo y de restaurar un orden que el delito de alguna manera viene a alterar, pero no previene en un sentido más concreto, como pueden ser a través de políticas, de otro tipo de políticas de Estado, destinadas a que estos hechos puedan ser erradicados de alguna manera. Y eso tiene que ver también incluso del Poder Judicial, y lo ha dicho también Fernanda Petersen, y es verdad que se está haciendo un esfuerzo en ese sentido de aportar una perspectiva de género más grande dentro del Poder Judicial, y también hay una serie de medidas que se tendrían que tomar desde el Poder Ejecutivo, teniendo en cuenta en realidad que todo esto tiene una base cultural, que hay que invertir recursos, me parece, para hacer una concientización más grande y ir produciendo un cambio de los factores que producen este tipo de violencia. Rodolfo, te agradecemos mucho, a pesar de tu disfonía de comunicarte con nosotros, y bueno, esperando que el jueves salga el fallo. Sí, esperamos que el jueves tengamos un resultado satisfactorio. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.